el Ministerio de Igualdad, ya saben ustedes, ese que capitanea Irene Mentira, pues ha decidido que se concedan cerca de 900.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano. Que esto uno dice, hombre, vamos a ver, pero esto del millón, casi el millón de euros para el secretariado gitano, ¿realmente es tan importante ahora? O sea, ¿tanta necesidad tienen los gitanos? Es dudoso que la tengan, pero lo cierto es que en la junta directiva de la Fundación Secretariado Gitano no hay ni un calé. Es que no hay ni un gitano. Es decir, esto es el típico chiringuito montado supuestamente o para los gitanos o los inmigrantes o las mujeres, etcétera, pero que en realidad es un pesebral para que haya una serie de parásitos que viven a costa del dinero que les quitan a ustedes los sicarios de la agencia tributaria. En medio de toda esta situación, que claro es una situación terrible, el gobierno decide avanzar en otras direcciones. Por ejemplo, cuando estaba la gente pues a ver qué hacía, porque los niños están desesperados dentro de casa, la mayoría de las viviendas españolas pues tienen unas dimensiones casi carcelarias, casi de celda, cuando uno la divide por la gente que vive en esas viviendas. Y cuando efectivamente la situación era esa, pues resulta que el gobierno aprovecha el estado de alarma y se saca de la manga un decreto para que la gente pueda ocupar viviendas. Por supuesto, entre los ocupadores de viviendas están sobre todo, pues por ejemplo, los inmigrantes, por ejemplo, aquellas personas que no tienen un trabajo, por ejemplo, aquellas víctimas de violencia de género, aunque haya un 80% de denuncias falsas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos al sistema verdaderamente criminal de reparto de poder y reparto de beneficios que existe dentro del antiguo régimen aún vigente en España. Porque es que en España, desde muchos puntos de vista, no desapareció jamás el antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. Tenemos unas castas privilegiadas que tiran de presupuesto y endeudan al país. Eso parece la Francia previa a la Revolución y encima sin guerra de los 7 años, entre medias. Y junto con esa historia, pues al mismo tiempo, unas masas a las que hay que contentar, porque a diferencia del antiguo régimen, aquí sí hay elecciones. Y claro, como se da la circunstancia de que hay elecciones, pues efectivamente lo que hay que hacer es contentar a las masas que votan. Y entonces contentamos a las masas y, por ejemplo, les decimos que pueden llegar a ocupar viviendas. Bueno, pero esto es un robo. No le quepa a usted la menor duda de que esto es un robo, esto es un crimen. Pero eso al gobierno no le importa. Estos están como la mayoría de los aristócratas antes de la Revolución Francesa, en cómo seguimos sangrando al prójimo para vivir absolutamente de maravilla como grandes parásitos sociales. Hombre, es verdad, había algunos aristócratas franceses éclairés, ¿no? Como el Marqués de Lafayette, como Mirabeau, en fin, algunos que a pesar de ser aristócratas se daban cuenta de que aquello no podía aguantar y que había que hacer alguna reforma porque es que el sistema iba a saltar por los aires y además eran espíritus que creían en la libertad de manera más o menos limitada, pero creían en la libertad, etcétera, etcétera. Eso no existe en España. Eso no existe, no tienen ustedes un equivalente a Mirabeau, a Lafayette, ni a nada parecido. Aquí todo el mundo está en mantener sus privilegios, aunque sea cobrar las dietas de desplazamiento de congresistas y senadores, aunque no se desplazan porque están confinados en casa. O subirse el salario en el Parlamento de Valencia, o darle todavía más pasta a una más que inútil Academia de la Lengua Canaria que podría cerrar hoy y no se perdería absolutamente nada. Y esta es la situación en la que estamos en España. Y claro, en medio de esa situación, donde la clase media todavía se va a proletarizar muchísimo más, bueno, pues vamos a conceder la ocupación, con lo cual ya en el caso de alguna clase media todavía la vamos a proletarizar antes. Esto evidentemente responde a la impotencia, la ineficacia, la incompetencia y la negligencia del gobierno. Pero al mismo tiempo está ayudando a avanzar un plan terrible. Seguramente una vez que se aprobara la ley de eutanasia, no hubieran conseguido en apenas unas semanas un número de muertos entre la gente de la tercera edad ni de lejos parecido al que se ha producido por esta pésima gestión de la pandemia del coronavirus.
Y no digamos ya otro tipo de cuestiones. Aprovechando el coronavirus, aquí vamos metiendo leyes, sobre todo para colocar a zánganos, que no tienen ningún oficio ni beneficio, pero que van a vivir los próximos años a costa del dinero que a ustedes le quita la agencia tributaria. Y esto tiene que romper por algún lado. Esto tiene que romper por algún lado. Porque si no, en el momento en el que rompa va a ser mucho peor. Es decir, si ustedes consienten que los agentes de la agencia tributaria, esos esbirros sin moral, esa gente que se mueve a golpe de la prevaricación de los bonus, les sometan a inspecciones, luego no se quejen. ¿Qué pretende usted? ¿Que los matemos? No, hombre, no. ¿Cómo vamos a hacer aquí un llamamiento a que le partan ustedes las piernas a un inspector fiscal o a que lo ahorquen o algo así? Vamos, nada más lejos de nuestro ánimo. Pero evidentemente aquí hay que oponerse a eso, porque es que si no, ustedes se van a encontrar con el tristísimo espectáculo de que les van a iniciar acciones, de que los van a echar de la vivienda que les ha costado décadas pagar y que encima esa vivienda la van a ocupar los menas o demás personajes indecentes que están en España de manera ilegal. Y esto que a alguno le puede sonar raro, esto es la realidad. Y lamentablemente en una sociedad como la española, que no tiene sociedad civil, puede ser verdaderamente pasmoso lo que hay. Porque eso sí, las comunidades de vecinos, como ya está pasando en España, son muy capaces de poner un papel en el portal donde dice: nos hemos enterado de que usted trabaja en un supermercado y pensamos que se tiene usted que marchar porque trabaja en un supermercado y lo mismo tiene usted coronavirus. O son capaces de poner un letrero en el portal diciendo: sabemos que usted es médico y tal y atiende a enfermos de coronavirus, le rogamos que se vaya de la casa mientras dure esto. Para eso la comunidad de propietarios se moviliza. Pero que se va a movilizar frente a una ocupación, hombre, eso quiero yo verlo. Que se va a movilizar en un momento determinado para decirle al inspector: váyase usted a su casa y robe a su pastelera madre. Eso está por verlo. Pero eso sí, para decirle a una pobre cajera de supermercado o a un médico que se está jugando la vida: váyase usted que los vecinos no queremos problemas, eso ya se está produciendo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y claro, lo que puede venir puede ser enormemente grave. Es decir, como aquí se desate una oleada de ocupaciones en España, lo que viene a continuación no hay quien sepa a lo que va a llegar. Y puede acabar muy mal, pero realmente muy mal. Y por supuesto con gente que, bueno, más o menos iba tirando, que pertenecían a una clase media cada vez más ordeñada y más estrujada por la agencia tributaria, pero que de pronto se pueden encontrar con que han dejado de ser clase media y son proletario liso, mondo y lirondo, sobre todo mondo. Y a partir de ahí, bueno, pues esto puede ser verdaderamente complicado. Mientras el Gobierno actúa de manera criminal, como saben, en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, pues se dedica a urdir su plan durante el estado de alarma. Lo último que ha hecho ha sido tomar medidas de corte comunista que violan la propiedad privada. En lugar de hacer frente a la necesidad con los recursos públicos que nos han sacado de los bolsillos y que han dilapidado, muestran de nuevo un ataque a la propiedad privada y lo disfrazan en que son ayudas para víctimas del coronavirus. Aparece este sábado en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de un nuevo programa de ayudas desarrollado en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para ayudar a las víctimas del COVID-19. Un texto que ha resultado particularmente polémico por uno de los puntos recogidos en el apartado de ayudas a personas víctimas de violencia de género o vulnerables. Según recoge el BOE, dentro de las ayudas específicas en cuanto a solución habitacional, se tiene en cuenta que cuando no se dispone de una vivienda de protección oficial, la ayuda podrá aplicarse sobre viviendas de titularidad privada susceptible de ser ocupada. El apartado nominado Solución Habitacional dice lo siguiente, les leemos textualmente desde el BOE. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla pondrán a disposición de las personas beneficiarias una vivienda de titularidad pública o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho
Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias en los mismos regímenes. En el siguiente punto, el 4, en cuanto a la cuantía, dice lo siguiente de estas ayudas en este programa: atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria, podrá alcanzar los siguientes importes: hasta 600 euros al mes al 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecidos, y en supuestos debidamente justificados por el órgano concedente de la ayuda podría alcanzar hasta los 900 euros al mes y hasta 100% de la renta o precio de ocupación establecido. Punto B. Podría llegar esta ayuda a 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento de comunidad y suministros básicos, con el límite del 100% de los mismos. Los beneficiarios, lo dicen en un punto anterior, podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Como ven, a este punto también podrían ser los inmigrantes. Y por cuenta de las mismas, dicen, las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, insisten, cuyo objetivo sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se consideran personas especialmente vulnerables aquellas que ostentan dicha consideración por los servicios sociales de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las administraciones locales correspondientes. No podrán ser beneficiarias de aquellas personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones. Los expertos que han analizado este texto dicen que está redactado de forma ambigua y que va a depender del desarrollo de la normativa, de cómo se llevará esto a término. Eso sí, señalan que a priori la lectura del texto podría dar a entender que se busca un propietario de una vivienda vacía para las personas vulnerables que se alojen a cambio de un importe subvencionado por la comunidad autónoma en este caso, pero eso está por ver porque es uno de los apartados. Esto creó mucha polémica y el Ministerio de Transporte pues respondió a través de Twitter en su cuenta oficial con un mensaje y un hilo. Y decía lo siguiente: el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas no permite la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias. Las administraciones pueden buscar una solución habitacional incluso en el mercado privado si la administración no puede ofrecer alguna. Añade además que, por supuesto, no es una medida inconstitucional ni ilegal, sino una solución más para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. A mujeres maltratadas, personas o familias desahuciadas, personas sin hogar y personas especialmente vulnerables. Dice además que podrá darse la ayuda sobre una vivienda adecuada de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupadas por las personas beneficiarias. En resumen, lo que les hemos leído, que está más claro que al agua, y dice que los mismos regímenes aclaran que por ley son alquiler, cesión de uso o cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Como ven, en definitiva, régimen de ocupación temporal, tratan de negar lo innegable. Y estas medidas que están metiendo en la sombra mientras está la crisis del coronavirus, que hacen falta muchos recursos, pues otra nueva orden ministerial fue publicada en plena Semana Santa durante el estado de alarma y confinamiento y aparecía en el BOE por indicación del Ministerio de Igualdad que rige Irene Montero. Se conceden cerca de 900.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano, en cuya directiva no hay ningún representante de esta etnia, no hay ningún gitano, y se concede para el servicio de asistencia, orientación a víctimas de discriminación